Pues qué estupenda palabra para poner nuestra vida en las manos de este buen pastor. No solo la de los difuntos, aquellos que ya han muerto con Cristo, por quienes hoy ofrecemos esta Eucaristía, sino nosotros mismos, el podernos poner en manos de este buen pastor, del que paradójicamente tantas veces no nos fiamos. Le pedimos más signos, le pedimos más milagros, le ponemos condiciones. Y es que alguien llegará al cielo si no sigue a este buen pastor. No hay otra puerta, no hay otra salvación, si no es en aquel que dice que entrega la vida por ti. Aquel que te ama y ha destruido el poder de tus pecados y que en esta tarde viene otra vez a introducirte en el redil, en Jerusalén, en la Jerusalén celeste, en la casa del Padre. Toda esta parábola es una parábola muy rica. En la primera lectura aparecía Pablo yendo a Jerusalén y teniendo la respuesta de Pedro, a quien se le dio las llaves del reino. Pedro es este portero del redil, el guardián, que tiene las llaves y confirma lo que suscita el Espíritu Santo en la Iglesia. Y frente a tantas voces que gritaban que los gentiles no podían recibir el Espíritu si no cumplían la ley, Pedro, que es el Papa, es el que confirma el catecumenado de adultos de Pablo. La Iglesia tiene otras ovejas, no solo los judíos, sino los paganos, los que adoraban a dioses, los que sacrificaban animales. ¿Cómo llevarlos a Jesucristo? Y San Pablo es guiado por el Espíritu Santo como apóstol de los gentiles y va a abrir la universalidad del anuncio del Evangelio. La Iglesia va poco a poco comprendiendo la voluntad del Padre y el que tiene el discernimiento es el Papa. Este catecumenado de adultos, que otra vez lo tenemos en la Iglesia, porque estamos ante una época catecumenal. Europa ha abandonado la fe. Yo me sorprendió cuando ya en el año 1999 yo fui a Francia y un cura llevaba 20 parroquias. Yo venía de España y decía, ¿esto qué es? 5 años después, 40 parroquias, todo museos. El año pasado que fui a Holanda, es impresionante la de iglesias que están cerradas. En Alemania se cerraron 537 parroquias en el año 2016. Estamos ante una iglesia que tiene que afrontar a un hombre que ya no cree en Jesucristo. No solamente a los que están en China y en Asia porque no han escuchado la buena noticia del Evangelio, sino a un hombre ateo, a un hombre que tiene una antropología distinta, que necesita experimentar ese Dios del que se le habla en la historia, que en la historia se vea ese cuerpo visible de Jesucristo, ese rebaño donde está presente Jesucristo y se dan signos de la presencia de Jesucristo, el amor y la unidad. Bueno, pues a mí me impresionaba cómo, por un lado, Jesucristo advierte de cómo, aun estando dentro de la iglesia, pueden entrar ladrones a robar las ovejas, que están fuera, la voz de los extraños, pueden saltar esta valla y robar ovejas. Y yo pensaba que si miramos para atrás, todos hemos tenido esta experiencia de estos ladrones que vienen del mundo a robar ovejas a la iglesia. Hay quien fuera de la iglesia dice que la salvación viene por una ética universal. Y se han colado dentro de la iglesia y han dicho, sobre todo el Evangelio es valores. Y no digo que el Evangelio no produzca valores, el Evangelio es Cristo. Y hemos tenido muchas veces la tentación de reducir el Evangelio a una serie de principios éticos y valores. Y Jesucristo es una figura que representa ese ideal ético. Y muchos han dicho, pues no hace falta ir a la iglesia, hay que ser una buena persona y actuar según la razón.
Por esta puerta uno no entra en el cielo, no conoce el amor de Dios, no encuentra sentido a su vida, no ve un sentido de la historia. Ha habido otro ladrón que se ha metido también en la iglesia a robar ovejas, que ha sido interpretar esta puerta de la salvación como la justicia y reducir el evangelio a justicia social. El hombre sufre porque no tiene trabajo o porque vive una situación injusta. Aquí hay que transformar la realidad y construir casas, dar trabajo a la gente. El problema no es que has roto con Dios y por eso sufres, el problema es que no tienes trabajo, que no tienes casa, que no tienes pan para comer. Y esta reducción del evangelio a la justicia social también ha robado muchas ovejas. Yo recuerdo un sacerdote que decía, dejamos de rezar, nos pusimos a construir casas y cuando nos dimos cuenta, ni una cosa ni la otra. El cientificismo de fuera de la iglesia se nos ha metido dentro de la iglesia y tenemos un racionalismo que es la diosa razón que se puso en la Catedral de París, que está por encima de Dios. O sea, la verdad no es lo que Dios revela, sino lo que mi razón comprende. El Evangelio no contradice la razón. Pero dice San Pablo que la caridad de Cristo trasciende toda filosofía. O sea, la mente del hombre se tiene que adecuar al misterio de Dios, porque nadie se hubiera imaginado que por amor un Dios esté dispuesto a nacer de las entrañas de la Virgen María. ¿Esto va contra razón? No, pero supera la capacidad de la razón. Esa lógica nos supera a nosotros. ¿Quién estaría dispuesto a hacer esa locura de amor, como dice Teresita de Lisieux? ¿Es comprensible y razonable el Evangelio? Sí, pero no se determina por la razón. No creemos en un Dios racionalista. Es que supera los límites incluso de nuestra razón, pero no la contradice. Nosotros lo que creemos es que Dios no se revela en nada contrario a la razón. Y lo dijo el Papa Benedicto XVI. No podemos creer en un Dios que nos imponga algo que sea contrario a nuestra razón. La Iglesia, por ejemplo, nace anunciando el Evangelio, pero no podemos creer en un Dios que nos invita a imponer el Evangelio. Si eso se ha hecho, es cosa de hombres. Y vivimos eso en una época en la que también se ha metido dentro de la Iglesia pues otro ladrón, que es la religiosidad desordenada. El hombre religioso cree que algo tiene que haber, un ente superior, e intenta, por miedo a que le pasen cosas, poner a Dios a su favor. Y a veces en la Iglesia muchos hemos caído en pedir, como la sanguijuela, dice la Escritura. ¿Qué pide la sanguijuela? Dame, dame. Vas a Dios y te prometo no sé qué para que me des trabajo, para que me des hijos, Esto también ha robado ovejas, porque la puerta es Jesucristo. Conocer el amor de Jesucristo, que ha muerto por ti, que tiene poder para transformar tu vida, para destruir el poder de la muerte que hay dentro de ti, para permitirte salir de tu yo y amar al otro. ¿Y cómo conocemos a Dios? Lo conocemos como conocemos a una persona. Necesitamos el tiempo y la historia. Sal de tu tierra. Abraham es la fe. Es decir, la fe se experimenta realizando un camino, es dinámica. Por eso dice el pastor, sígueme. Y tú experimentarás, viviendo la vida con Jesucristo, que Él te quiere en tu vida. Y atención, que hoy la palabra hablaba del lobo. Si para colmo hay ladrones, además hay lobos. ¿Y quién es el lobo? En una iglesia racionalista ya no se puede hablar del demonio. Pero Jesús habla del lobo. Y todos hemos experimentado muchas veces que ese lobo, hay momentos de tu vida en que te dice, Dios te ha abandonado, como a Jesucristo en la cruz. ¿Cuántas veces te ha dicho el lobo que Dios no te quiere? Que Dios no está. ¿Cuántas tentaciones, ¿no? De no sentir a Dios, de no ver a Dios, de no entender una situación injusta? Y que Él te dice, no hay nada, no hay nada. ¿Cuántas tentaciones de fe? Teresita de Lisieux tuvo un año de tentaciones frente a la muerte, con 23 años se moría de tuberculosis, y decía, me asaltan las tentaciones de todos los materialistas, de todos los ateos, de todos los filósofos. ¿Cuántas veces tenemos que perseverar mirando a Cristo? Señor, tú has muerto por mí, tú has entrado en la muerte, e incluso cuando tenga que morir, moriré fiándome de ti, de ese amor. Este lobo te va a atacar y solamente tenemos un buen pastor, que es el que ha demostrado que te quiere con locura.
y que va a arrancarte, ¿no?, de esas tentaciones, que con la prueba el Señor también te da la gracia. ¿Cuántas veces dices, Señor, no puedo más, no puedo más? Dice Teresita de Lisieux, jamás pensé que se podía sufrir tanto, pero Señor, hágase. La Virgen María, al pie de la cruz, estaba siendo tentada, no hay nada, esto es absurdo, todo es un fracaso, tu hijo está muerto, el maestro, y ella atravesada por la espada de dolor, o sea, una tentación tremenda, pero la Virgen María, que no podía más, decía, hágase, hágase, porque después de la noche viene la resurrección. El otro día leía de San Juan Bosco, porque los santos no lo han tenido fácil. Empezó a trabajar con los chavales, a buscarlos en la calle, en las obras, a buscarlos en las cárceles. Pero llegó un momento en que se quedó sin colaboradores, tenía enemigos por todas partes, que era este alboroto de 300, 400 chavales por las calles. Cuando buscaba un local le echaban porque los vecinos se quejaban y le acusan al obispo. Y menos mal que tenemos la voz de Jesucristo en Pedro y en los obispos. El obispo le apoyó. Pero hay un momento en su vida en que está totalmente solo. Dice que había alquilado un campo, también le echaban de ese campo, dice, para no molestar a la gente, pues se fue fuera de la ciudad, pues ese campo también, porque decían los dueños que se lo machacaba y que iba a quedar como un desierto, así que no te lo alquilamos. Y dice, ¿dónde meto 400 jóvenes, sin colaboradores, sin tener un lugar? Y dice que se puso a llorar. ¿Cuántas veces te has puesto tú a llorar cuando ya no puedes más ni ves a Dios? Y cuando él no podía hacer nada, dice que apareció un señor y le dijo, oye, ¿usted no está buscando un local para un laboratorio? Y le dijo, no, yo estoy buscando un local para un oratorio para mis jóvenes. Dice, bueno, no sé qué es un oratorio, venga usted y vea esto. Porque nunca el Señor permite que te corrompas, que la muerte te destruya. Cuando parece que no hay salida, cuando uno ya no puede más, Cristo resucitado, el buen pastor, surge de la muerte, se abre el sepulcro. Y esta es la experiencia de la fe. No si Dios te da o no te da lo que tú quieres, sino el poder experimentar que la muerte ha sido vencida, y para eso hay que experimentar lágrimas y muertes muchas veces. Pero Él es el buen pastor, por eso en este tiempo de angustia, de agobio, yo te invito a que pongas todas tus preocupaciones en Cristo, que es el buen pastor, que te lleve sobre los hombros. Cuando un pastor coge a la oveja, dice que se le queda impregnado el olor de la oveja una semana, porque huele fatal. Pero por amor a ti te lleva, te carga, porque tú no puedes, a las descarriadas, a las heridas, a las ovejas que se han perdido, que somos tú y yo tantas veces, y te vuelve a decir, yo te quiero, yo soy. La muerte no es el final, el fracaso, sino la resurrección. Pues entremos en esta palabra, ¿no? Y el lobo no podrá con nosotros, no podrá destruir la fe que la Iglesia nos ha dado. Y podremos morir, como dice Santa Teresa, muero como hija de la Iglesia, he conservado la fe.